Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en el elevar de mi oración mi alma goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Capítulo Veo 8. a Jesús, mi Redentor, amado, por mi pecado en una cruz clavado. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días, que la gracia y la misericordia de Dios esté siempre con nosotros. Gracias por estar ahí. Primeramente, dándole gracias a Dios por este maravilloso día que nos ha permitido ver. Muchos quisieron verlo, se acostaron en salud y simplemente no se pudieron despertar. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de que estamos vivos, estamos despiertos y debemos de darle gracias a Dios por eso y por mucho más. Queremos saludar a Evelyn Santana, a Gaspar Utacha, que está con nosotros, de Yanira Jiménez, que ya también, y los demás amigos y hermanos que van a estar entrando en el día de hoy. Fíjese, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de viviendo según el Espíritu. Para ello, hemos traído la lectura en Romanos 8, del 9 al 17. Viviendo por el Espíritu. Mientras usted busca Romanos 8, 9 al 17, vamos a escuchar esto. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Tema de hoy: viviendo según el Espíritu. Mire, muchos de nosotros decimos que somos hijos de Dios. Es probable que usted le pregunte a cualquier persona en la calle, en cualquier lugar, usted le pregunta, ¿tú eres hijo de Dios? Y es muy probable que le va a decir que sí. Pero no entienden
que para ser hijo de Dios hay que creer en Él, confesarlo como su Salvador, bautizarse para el perdón de los pecados. Cuando creemos, cuando confesamos, cuando nos bautizamos para el perdón de pecado, dice Hechos 2:38, que automáticamente pues somos hijos. Porque si usted va a Hechos, al libro de los Hechos 2:38, dice de la manera siguiente. Hechos 2:38 dice: Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez nos arrepentimos, nos bautizamos para el perdón de pecado, entonces mora en nosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué la introducción? Muchos pues dicen, soy hijo de Dios, pero no han hecho estos requisitos que están establecidos en la palabra. Y dice Juan 1:12, desde el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya una vez siendo hijos, debemos de obedecer. Entonces debemos de vivir según el Espíritu. Porque ese es el tema del día de hoy. Vivir según el Espíritu. ¿Vive usted según el Espíritu? ¿Vivo yo según el Espíritu? Porque podemos vivir en el Espíritu cuando obedecemos a Dios, pero podemos vivir en la carne cuando no le obedecemos a Dios. Un ejemplo de ello, dice Gálatas 5:16, estamos en la introducción, 5:16 de Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos de andar en el Espíritu, mas no en la carne. Usted dice que es hijo de Dios, yo digo que soy hijo de Dios. Primero, para ser hijo de Dios, hay que creer, confesar, bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces vivir según el Espíritu. Puede ser que alguien que no sea cristiano no viva según el Espíritu porque no ha hecho ninguna de estas cosas. Ahora, usted como cristiano y yo, puede ser que no hayamos bautizados, mas sin embargo, no vivimos según el Espíritu. ¿Cómo? Pues claro, porque como cristianos podemos ser ya bautizados para el perdón de pecado y nosotros andamos en la carne todavía. Por eso dice aquí el 5:16 de Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si yo ando en los deseos de la carne, ¿cómo voy a ser hijo si lo que estoy es en desobediencia? Ahora bien, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no haga lo que queráis. Yo tengo que andar en el Espíritu, pero ando en los deseos de la carne. Ah, pero si ando en los deseos de la carne, entonces no estoy obedeciendo al Señor. No ando según el Espíritu. Y el tema es viviendo según el Espíritu. ¿Cree usted? Una pregunta, ¿está usted segura de que anda o seguro en el Espíritu? Según el Espíritu. ¿Creo yo que ando según el Espíritu? Dice el 18 de Gálatas 5, pero si soy guiado por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. El que anda en adulterio no anda según el Espíritu. Fornicación. El que anda en fornicación no anda según el Espíritu. Inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Toda esta que ya hemos mencionado, todo aquel que anda en esto no anda según el Espíritu. Y podría ser que yo sea uno de ellos, pero puede ser que usted sea uno también de ellos. Para andar en el Espíritu, entonces dice, y manifiestas son estas las obras de la carne. ¿Y qué dice el verso 18? Que la 17, que la de la carne y la del Espíritu se oponen entre sí en un pleito, un conflicto. Entonces, para nosotros vivir según el Espíritu, no podemos vivir en adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría, en hechicería, en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en disensiones, en herejía, en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgía y cosas semejantes a esta, acerca de la cual amonesto. Yo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dentro de lo que hemos leído, usted mire a ver si hay alguna que le afectan. Porque yo también estoy mirando si me afectan una de estas. Y si me afectan una de estas, es porque no ando según el Espíritu. Porque es muy bueno decir, esta hija de Dios, este hijo de Dios, y yo ando en pleito. Es muy bueno decir, aquí llegó un hijo de Dios, y yo andando en chisme. Aquí llegó un hijo de Dios, y yo ando en enemistades. O sea, todo esto tenemos que mirarlo para ver si estamos viviendo según el Espíritu. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, en Romanos 8, 9 al 17, aquí nos vamos a encontrar esta carta y el libro de Romanos, que el tema del libro de Romanos es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. También es la carta más extensa e influyente escrita por Pablo en Corinto, aproximadamente en el 58 después de Cristo. Los destinos a los cristianos que vivían en la capital del Imperio Romano, Pablo elabora este tratado teológico y presenta su postura doctrinal. Romanos es uno de los libros más cruciales de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Algunos creían que los judíos tenían preeminencia con respecto a los gentiles. Pablo señala que Dios es justo en vista de que todos pecaron, tanto judíos como gentiles. Ninguno es superior a los ojos de Dios. El contenido de esta epístola desarrolla diferentes aspectos doctrinal, dispensional y práctica. Esta carta es dirigida a los dos escenarios, a los judíos y también para los griegos, o sea, gentiles. Le leo esta introducción. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos, ¿verdad? Que veamos a quién va dirigida la carta, quién la escribe, para qué y qué debemos nosotros de hacer. Ahora bien, ¿vive usted según el Espíritu? ¿Se atreve a usted a decir que vive según el Espíritu? ¿Me atrevo yo a decir que vivo según el Espíritu? Vamos a leer a Romanos 8, 9 y 17. Dice 8, 9 de Romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vaya escuchando.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es palabra del Señor. Romanos 8, 9 al 17. Viviendo según el Espíritu. La pregunta vuelve de nuevo. ¿Cree usted que está viviendo en el Espíritu? ¿Creo yo que estoy viviendo en el Espíritu? ¿Usted cree que por yo todo el día diciendo gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, Cristo es bueno, ya con eso vivo en el Espíritu? Vamos a ver ahora si lo aplicamos, porque ya leímos lo que el Espíritu, lo que la carne se opone al Espíritu, y leímos lo que es en Gálatas 5, 16, los frutos de la carne. ¿Realmente está usted viviendo en el Espíritu? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no vivimos en el Espíritu, no somos de Cristo. Y usted dirá, y yo mismo digo, pero es difícil. Es difícil. Bueno, pero por eso es que entendimos que nuestro Salvador ahora le debemos de servir. Lo reconocemos como Salvador y dijimos, y nos identificamos a través del bautismo para el perdón de pecado con Cristo. Y ahora no podemos vivir en la carne. Y vamos a tener todo el tiempo un pleito entre lo que queremos, entre lo que la carne quiere y lo que el Espíritu debemos de darle. Por eso, en lo principal, quien le habla tiene mucho cuidado al venir a presentarse como un cristiano puro y un cristiano. Debo de serlo, pero tengo un pleito constante entre lo que es la carne y el espíritu. El que yo esté hablando bonito, eso no quiere decir que ya yo soy, que vivo en el espíritu. Son muchas cualidades, son muchas cosas que tendré que dejar para vivir en el espíritu, para vivir según el espíritu, para vivir según el Señor quiere, que eso es lo que Él quiere, que usted y yo vivamos. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Él. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Porque mientras el cuerpo quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Pero ¿qué me conviene a mí? ¿Qué le conviene a usted? ¿Lo que quiere la carne o lo que quiere el espíritu? Lo que quiere el espíritu. Entonces tenemos, aunque el cuerpo está muerto por el pecado, porque el cuerpo es parte de la carne, pero dice aquí
mas el espíritu vive a causa de la justicia. De querer hacer el bien, de querer hacer la cosa justa. No importa que sea mi hermano, mi mamá, mi papá, mi familia, mi amigo, justo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Como decíamos en Hechos 2:38, bautizado para el perdón de pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya tenemos el Espíritu, pero el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ese mismo, aunque usted y yo vamos a morir, de hecho tenemos que morir, pero será levantado de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Pero cuáles? Aquellos que hayan hecho la voluntad, aquellos que hayan vivido según el Espíritu. Porque si vivimos según la carne, no vamos a ser levantados. Es lo que yo entiendo aquí en el 11. Usted ayúdeme, Romanos 8:11. Ahora bien, usted sabía, querido hermano y amigo, que muchas de las cosas que nos gustan, las que le gustan a la carne, no nos convienen. Hay muchas cosas que usted quisiera hacer y yo también, pero esas no nos convienen. Las que le gustan al espíritu, la que el espíritu quiere que hagamos, esa va contra la carne. Entonces por eso usted siente que usted quiere hacer algo y se siente muchas veces está triste porque quiere hacerlo, pero ¿quién lo quiere hacer? La carne. Eso no conviene. Eso no conviene. Y yo haciendo lo que le gusta a la carne, me podría llamar hijo de Dios. Porque ese es el problema. Que ahora usted no sabe ni quién es cristiano ni quién no es. Porque ahora, aún viviendo en la carne, usted lo oye. Dios te bendiga. Aleluya. La gloria sea para Dios. Usted se confunde. ¿Usted es hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Pero hay unos pasos para ser hijo de Dios. No lo han dado, pero no hay quien lo saque de que digan que no son hijos de Dios. Cuando en realidad lo que son es criatura de Dios, creación de Dios. Pero todavía aquellos que somos hijos, que nos hemos bautizado para el perdón de pecado, si vivimos en la carne, no vamos para ningún lado. Con esos chismes que tengo no voy a entrar. Con esos pleitos que tengo no voy a entrar. Entonces, para llamarse hijo, hay que bautizarse para el perdón de pecado y vivir según el Espíritu, no según la carne. Pues ahí está Gálatas 5:17, los frutos de la carne. Ahora bien, seguimos en el verso 12. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, no la carne, dice aquí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora tengo que vivir en el Espíritu, pero yo tengo que morir, hacer morir los deseos de la carne. Pero es que la carne quiere que yo beba, que yo me emborrache. Es que la carne quiere que yo fornique. Es que la carne quiere que yo, aparte de mi mujer, tenga otra. Es que la carne quiere que yo ande de chisme en chisme. Pero si yo no hago morir eso, los deseos de la carne, ¿qué dice aquí? Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces sí tenemos que vivir según el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces aquí descubro que no somos todos hijos de Dios. No, porque aquí dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son guiados, estos son hijos de Dios. Pero como todo el mundo dice que es hijo de Dios, entonces la pregunta sería, ¿a usted dice que es hija de Dios? ¿Usted es guiada por el Espíritu de Dios? Sí, ok. ¿Usted ya se bautizó por el perdón de pecado? No. Oh. ¿Y cómo recibió el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo recibió? Hizo un adelanto para que se lo manden. Hizo unas averiguaciones para que se lo manden. ¿Cómo usted hizo para ser hijo de Dios? Porque para ser hijo de Dios hay que bautizarse, hay que creer, confesar, bautizarse para el perdón de pecado. Entonces, ¿cómo recibió el Espíritu de Dios? ¿Cómo lo recibió? Andando en los deseos de la carne. O sea, usted me dice que tiene el Espíritu de Dios, pero usted sigue en lo mismo, usted sigue haciendo cosas que no son de Dios. Usted todo lo que dice Gálatas 5:17, usted lo hace y dice que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es? Es la Biblia la que estamos hablando aquí. Aquí no hay otro libro, es la Biblia, porque dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación en Él aguarda la manifestación de los hijos de Dios. En el verso 9, queremos saludar a José Palga, que está en España, a Marlen González y a Naivé Alcántara. El verso 9 que nos dice del 8, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. En todos los cristianos mora el Espíritu Santo. Escuche bien, en todos los cristianos mora el Espíritu Santo. En los cristianos, en los que obedecen su palabra, en los que se han bautizado para el perdón de pecado. Para el perdón de pecado, tal y como dice Hechos 2:38. Es importante también explicar eso, porque para que el Espíritu more, hay que obedecer la palabra del Señor. No es que ya yo soy cristiano y el Espíritu está en mí. No, hay que obedecer. En todo cristiano mora el Espíritu Santo. El que no tenga el Espíritu Santo no es cristiano. Pero vamos a ver. Aunque Pablo dice que los cristianos viven según el Espíritu, también advierte que de tiempo en tiempo pueden que anden conforme a la carne, en el verso 13. Como yo lo decía, usted es cristiano, se bautizó, pero anda en la carne. Pero si anda en la carne, hay que tener cuidado, porque el Espíritu no va a morar ahí. El Espíritu lo que se va a alejar de ahí, porque el Espíritu no quiere que nada con la carne, con los deseos de la carne. No es lo que nos dice Gálatas. Lo que dice el verso 13, de Romanos 8, porque si viví conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces es importante entender eso. Esto no niega la naturaleza pecaminosa, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En Romanos 7:14-25, usted puede leer también eso. Sino que el creyente, al ser regenerado, el Espíritu lo inclina a seguir la dirección que él indica. Cuando somos regenerados, ahora el Espíritu que nos guía y nos indica
de qué forma nosotros vamos a manejarnos, de qué forma debe de comportarse aquel que ya es cristiano. El Espíritu lo inclina a seguir la dirección. El Espíritu de Dios habita en vosotros. El Espíritu reside en el creyente en virtud de su fe en Cristo. La fe en Cristo me hace a mí obedecer su palabra. El Espíritu reside en el creyente en virtud de su fe en Cristo. El Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Queremos saludar a Gelson Dotel, que está por ahí. 1:11 de Primera de Pedro, que encontramos, que dice, lo voy a leer desde el 9 para entender un poquito más. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Dice el verso 10 del 9 de Romano, y no solo esto, sino también que el verso 10, perdón, del 8 de Romano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en usted y en mí, el espíritu está vivo. Aunque el creyente muera físicamente, su espíritu continúa viviendo. El Espíritu Santo que vive en él, como usted lo ve en el verso 9, le dará vida a causa de la justificación en Cristo, del verso 11. Porque el espíritu sigue vivo, lo que muere es el cuerpo. El creyente muere físicamente, pero el espíritu sigue vivo. Pero si somos guiados por el espíritu, perdón, ¿qué va a pasar? El verso 13 del 8 dice, porque si viví conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las dos cláusulas condicionales señalan dos opciones del ser humano. Y es bueno que entendamos esto. Si usted ve, el 13 dice, del 8 de Romano, porque si viví conforme a la carne, moriréis. Aquí hay uno. Si viví conforme a la carne, moriréis. La muerte en la primera cláusula se refiere a la separación eterna de Dios y no a la muerte física. Es bueno puntualizar esto. Cuando aquí dice el 13, porque si vive conforme a la carne, moriréis. ¿Usted sabe por qué que dice que a la separación eterna de Dios? Porque cuánta gente no hay viviendo en la carne. Si usted quiere, me incluyo. ¿Cuánta gente no habemos viviendo según la carne? Y inmediatamente morimos a la muerte física. No, estamos vivos. Lo que estamos muertos, ¿sabe a qué? A la separación eterna de Dios. Cuando se vive en la carne, se vive en una separación eterna con Dios. De hecho, no, por eso no podemos decir, no, porque yo soy hijo de Dios, no, porque Dios está conmigo, y viviendo en fornicación y viviendo en tantas cosas. Pero que Dios no mora ahí, el Espíritu de Dios no mora ahí. Y es tan difícil entender esto. Querido hermano, que me escucha, que me ve. No solamente son los que son impíos, como se dice, que viven en la carne. También muchos cristianos vivimos en la carne. Vivimos en la carne. Pero ¿qué pasa? Que vivimos en la carne y lo que estamos es lejos de la presencia de Dios. El Señor está.
porque el espíritu no combina con las cuestiones de la carne. Entonces, la muerte es la primera cláusula, se refiere a la separación eterna de Dios y no a la muerte física. Ya le expliqué. Ahora, la segunda cláusula que dice el 13, porque el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Te ves? Ya hablamos de qué muerte está hablando aquí. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, por el espíritu, tengo que hacer morir los deseos de la carne. Porque ahora la carne quiere que yo haga cosas, pero por el espíritu me aguanta. Digo, no, yo no puedo hacer esto. Que me llegan situaciones donde es verdad que llegan. No somos Superman, no sé usted, pero llegan los deseos de la carne y uno quiere. Y yo digo que Dios es buenísimo, porque a veces uno quiere y Dios mismo empanta todo, como que Él quiere tanto a uno, que ayuda a uno. Lo digo por mí. Lo digo por mí. Entonces, la primera que hablamos, que volvimos y repetimos, que es la separación eterna de Dios y no la muerte física. La segunda, que es de la vida se refiere a la vida eterna con Dios y no la vida física. ¿Lo estamos entendiendo? Porque dice el B del verso 13, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar vida eterna. Entonces, si yo estoy venciendo lo de la carne, viviréis. Pero no me está hablando de la vida física. Es bueno entender esto aquí. Ahora, el 14, creo que está explicado, el 13. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo yo me voy a hacer llamar hijo si vivo conforme a la carne? Aquí claramente dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si yo vivo en fornicación y en adulterio, no me puedo hacer llamar hijo. Y estoy hablando con los amigos que no entienden lo que es hijo y criatura, porque los hermanos lo entienden y sobreentienden también que aunque sean hijos, si no obedecen, no son hijos. Son desobedientes. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Los guiados por el Espíritu, es decir, controlados por el Espíritu Santo, son hijos de Dios. Controlados por el Espíritu Santo. El control de su vida la tiene Cristo. El control de mi vida la tiene Cristo. Dice el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo nos concede la seguridad subjetiva que somos hijos de Dios. Al obedecerle, ¿verdad? Nos concede la seguridad subjetiva. Abba Padre es la palabra aramea para el Padre. Dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos en Romanos 8, a lo que llegaron ahora. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Yo siempre esta palabra no la quería manejar, tratar de entenderla y no podía, pero gracias a Dios, estudiando esta palabra, pues pude entender claramente lo que me quería decir. Cuando dice que el Espíritu mismo da testimonio. Mire, el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente es prueba indudable de que es hijo de Dios. Y yo le explico. Al bautizarnos para el perdón de pecado, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora cuando usted se bautiza para el perdón de pecado. Es lo que dice la palabra en Hechos 2:38. Ahora bien, ahora hay que obedecer al Espíritu. Ahora hay que vivir en el Espíritu. Entonces, ¿por qué dice que el Espíritu mismo da testimonio? Bueno, porque el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente
es prueba indudable de que es hijo de Dios. Cuando el Espíritu mora realmente en nosotros, ¿qué más prueba de que somos hijos de Dios? Usted me está entendiendo, querido hermano y amigo que me escuchan. Dice el 17, y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Heredero porque somos hijos. ¿Por qué somos coherederos con Cristo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué somos coherederos? Oh, ¿qué viene siendo Cristo de usted y de mí? Cristo es nuestro hermano. ¿Usted sabía eso? Dios es nuestro Padre. Cristo es nuestro hermano. Entonces, como somos herederos por Dios, somos coherederos con Cristo, porque una herencia para dos hermanos, ¿qué pasa ahí? Los dos son herederos y como son dos coherederos, el otro es coheredero, pero es lo mismo, coherederos al ser hermano de Cristo. La Escritura indica a menudo que Dios guía a sus hijos a través del sufrimiento antes que alcancen su gloria. El creyente, como hijo de Dios, hereda la vida eterna y comparte con Cristo la gloria que el Padre le dio a él. Comparte con Cristo la gloria que Dios le dio a él. Juan 17:5. Gracias por su sintonía. Juan 17:5. Queremos saludar a Rudy Aybar y a Héctor Hernández Guzmán. Juan 17:5. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, ahora pues, dice Jesús, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga, como dice, pero dice el 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Coheredero. ¿O no es así, mi querido hermano y amigo? Repito, dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros recibir esto, tenemos que estar viviendo según el Espíritu, no según la carne. Es el tema del día de hoy. Y no solamente viven en la carne los que no son cristianos, también muchos que nos llamamos ser cristianos vivimos en la carne, porque cuando vivimos en pleito, en contienda, en rencilla, en chimoteo, en todo ese tipo de actividades, pues estamos viviendo en la carne y hay que vivir en el Espíritu. Ahora bien, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, la verdadera vida de Cristo se manifiesta en nuestro cuerpo mortal. En la medida que nos entregamos al Señor, el mismo Jesús se convierte en nosotros y a través de nosotros en el cabal cumplimiento de la ley y la palabra de Dios. Tenemos que vivir según el Espíritu y para vivir en el Espíritu, gracias a el Espíritu que mora en nosotros, la verdadera vida de Cristo debe ser manifestada en nuestros cuerpos mortales. Y en la medida que nos entregamos al Señor, el mismo Jesús se convierte en nosotros y a través de nosotros en el cabal cumplimiento de la ley y la palabra de Dios. Acceder a Dios. Yo quiero que esto vamos a maticar esto. Mire, acceder a Dios es fácil. Si queremos acceder a Dios, Él está ahí. La oración, mire, pero una oración sincera, una oración realmente para que nos cambie, para hacer su voluntad. Acceder a Dios es fácil, mas sin embargo, damos por descontado este privilegio.
Ya usted no tiene que ir atrás de un sacerdote para que interceda por usted. Ya usted no tiene que ir a través de un llamado pastor para que interceda por usted. ¿O usted cree que el pastor tiene un wifi, un número directo que va a acceder por usted? Usted mismo, usted misma puede acceder al Señor. Usted misma puede acceder al Señor. Si nos humillamos, si realmente queremos conocerlo, conocer su verdad. Acceder a Dios es fácil, pero le damos por descontado este privilegio. Él es el Dios todopoderoso, pero también nuestro Padre, que nos ama y nos permite invocarlo en cualquier momento de cualquier día. Es más fácil aún. Él es el todopoderoso y nos permite que le busquemos, que lo llamemos a cualquier hora. Yo no tengo que ir a donde un sacerdote para que interceda por mí. Yo no tengo que ir a donde un llamado pastor a que interceda por mí. A través de Cristo, porque Cristo es el intercesor. Y lo tenemos ahí. Usted ve que es fácil, es más fácil aún. Si realmente, ya terminando, vivimos según el Espíritu, o queremos vivir en el Espíritu con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Vivir con los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas 5, 19. O Gálatas 5, 22, mejor dicho. Los frutos del Espíritu son amor, vivir en amor, no odiándonos, en gozo, en paz con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Si vivimos con todo esto, contra tales cosas no hay ley. Contra todo eso, si vivimos en amor, en paz. Mira, el que vive en paz no se busca problemas. El que vive en paz no anda en problemas. Pero si vivimos según la carne, vamos a encontrar primero problemas. Nos vamos a alejar de Dios porque no vive el Espíritu en mí. Porque el Espíritu no va a vivir donde hay fornicación, donde hay tantas cosas que son los frutos de la carne. Pero no queremos hacer llamar hijo de Dios y tenemos envidia, no queremos llamarse hijo de Dios y tenemos borrachera y tenemos tantas cosas que dice que lo de la carne se oponen y los espíritus se ponen entre sí. Y para vivir según el Espíritu, vamos entonces a activar el fruto del Espíritu. Vamos a vivir en amor y vamos a vivir, ¿verdad? Como el Señor nos pide. Dice Gálatas, aquí, mire cómo dice, le voy a leer otra vez. Manifiestas son estas las obras de la carne, que son adulterio. Si vivimos en el Espíritu, no podemos vivir en adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ojalá usted no tenga nada de lo que hay aquí. Ojalá yo no tenga nada de lo que hay aquí. Porque lo que está ahí dice que el que está practicando eso no heredará el reino de los cielos. Y para vivir según el Espíritu, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a activar, ¿usted sabe qué? El amor, 1, gozo, 2, paz, 3,
paciencia, 4, benignidad, 5, bondad, 6, fe, 7, mansedumbre, 8, templanza, 9. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Les recuerdo que si realmente queremos vivir en el Espíritu, según el Espíritu, vamos a vivir, hacer valer estos frutos de lo que es los frutos del Espíritu. Mayormente, lo que a la carne le gusta es lo que queremos. Lo que al Espíritu le gusta, no queremos hacerlo. Y por eso usted ve que a veces estamos como con una inconformidad, con una cosa, porque el Espíritu no nos deja hacer lo que la carne quiere. Y qué bueno, qué bueno. Cuando usted sienta que quiere hacer algo, pero el Espíritu no lo deja, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Active el Espíritu y no obedezcamos a la carne. Hay algo bueno en todo esto. Dios nos manda siempre a orar uno por los otros. La oración es buena. Aunque yo pido oración por mí para que yo ore más. Oiga bien, hay que orar. Yo le voy a dar, para terminar, un número que usted se va a conectar con el Señor. Te va a decir, ¿cómo? ¿Sí? Yo le voy a dar un número para que usted se conecte con el Señor y usted pueda con el Señor hablar ahí el tiempo que usted quiera. Ahora bien, el Señor nos habla a través de su palabra. Cuando yo digo esto, yo le voy a dar aquí a usted un número para que usted llame al Señor y se comunique con Él. Apunte, escriba. Jeremías 3:33. Ese es el número que le estoy dando. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el número. Jeremías 3:33. Dios siempre está dispuesto a escuchar las oraciones de sus hijos. Cuando oramos, cuando clamamos a Él, Él dice que nos responderá. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. El tema del día de hoy, viviendo según el Espíritu, y nos pasamos en la lectura de Romanos 8, 9 al 17. Esperando que Dios nos ayude con todo, ¿verdad? Para que podamos seguir en el Espíritu. Dice María Blanca Pérez, saludos para ustedes, doña María Blanca. Si estamos en esa condición, todavía tenemos la oportunidad de hacer cambio mientras estamos vivos. Así es, así mismo es, María Blanca. Felipe Eladio Villalorenzo, la carne y el espíritu están en contienda y uno de los dos debe ganar. ¿Cuál ganará? Aquel que uno alimente esa gana, dice Felipe Eladio Lorenzo. Allen Fermín, saludo para usted, hermano Arcadio Mañón. Alicia Soto, en New Jersey, está con nosotros. Qué bueno, Alicia, verla por ahí. Rafael Alejandro Amaya Quintero, Eva Monterano, Rudy Aibal, Héctor Hernández Guzmán, Elvira Varera, también está Gelson Dotel, José Palga en España, María González, Anaibel Alcántara en New York, también a Evelyn Germán Santana, creo que ya la menté, y Gaspar Ulacha estuvo con nosotros. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias.
¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de lo que es viviendo en el Espíritu. Ojalá podamos nosotros estar viviendo en el Espíritu. No solamente podemos creer que los que no han aceptado al Señor viven en el Espíritu. Muchos de nosotros, lo que nos llamamos ser cristianos, no vivimos en el Espíritu. Pongamos ojo y atención con esto, porque tenemos que obedecer la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude y nos guíe por su buen camino. Que la paz y la misericordia de Dios esté siempre con nosotros. Señores, buenos días. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús. Camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Amo al Señor, pues su sangre derramó. Él en la cruz, por amor su vida dio. Del cielo Él bajó para darme luz. Él con su muerte dióme salvación. Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Amo al Señor, murió por el pecado, vida le dio y una oportunidad de ir al cielo y nunca más morir. Junto a Él tener eterno hogar. Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Amo al Señor,
este ejemplo Él nos dio de amarnos con libertad y devoción, ser como Él en amor y compasión. Oh, gloria a Él, tenemos salvación. Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Tierra bendita.